El Vaticano, a ver, para muchísimos es un faro de fe, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si también fuera una de las maquinarias políticas más sigilosas de la historia? Con documentos en mano, vamos a explorar esa otra faceta, la de un poderoso Estado que opera en la sombra. Miren, por siglos la imagen que ha proyectado la Santa Sede es la de una guía espiritual, pero la realidad es que los documentos nos cuentan una historia muy diferente. Una historia de una potencia global que, sin mucho ruido, mueve los hilos de la política internacional. Ok, para entender bien cómo funciona todo esto, lo primero es ver su doble cara, por así decirlo. Por un lado, sí, es una institución espiritual, pero al mismo tiempo, y esto es clave, es un estado político, con todo lo que eso implica. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, el discurso oficial, su diplomacia, habla de paz universal, del bien común, pero por otro lado, si uno mira la historia, lo que ve es una expansión de poder súper calculada por todo el planeta. Esta tensión, este tira y afloja, es lo que de verdad define gran parte de su historia. Y bueno, ¿dónde se nota más esta tensión entre lo espiritual y la política, digamos, más cruda? Pues en los grandes conflictos del siglo XX. Ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. A ver, terminada la Primera Guerra Mundial, el Vaticano arma toda una campaña en contra de Francia por usar soldados africanos. La excusa, miles de supuestas violaciones. La prensa de la época lo llamó el horror negro sobre el Rin. Pero seamos claros, esto fue una jugada política de pies a cabeza y con un componente racial que no se puede ignorar. Y este episodio nos deja ver algo clave. El poder que tenía el Vaticano para mover sus fichas a nivel mundial. Estamos hablando de influir directamente en la política de las superpotencias. Fue una jugada, súper audaz y casi les funciona. Pero bueno, si eso pareció fuerte, esperen. Ahora nos metemos en un tema todavía más oscuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, salen a la luz unos documentos que revelan una operación de no creer. Las famosas Red Lines o el Corredor Vaticano. ¿Qué era? Nada menos que una red de escape para criminales de guerra. Y no era un rumor, Informes de inteligencia de la época, como este, lo confirmaban. Esta ruta de escape no solo ayudaba a peces gordos a evadir la justicia, iba más allá. Estaba literalmente mudando una ideología peligrosísima a otro continente. Ok, avanzamos en el tiempo. Cae el telón de acero y empieza la Guerra Fría. ¿Y el Vaticano? Bueno, se pone en primera fila. Se convierte en un jugador clave en la lucha global contra el comunismo. Y para eso hizo alianzas, digamos que muy poderosas, pero también bastante controvertidas. Vámonos a Italia, por ejemplo. Los propios archivos de la CIA lo cuentan. Hubo una alianza directa entre gente del Vaticano y el Departamento de Estado de EU. ¿El objetivo? Bajarle el poder al Partido Comunista Italiano. Y miren hasta dónde llegó la cosa. Desviaron plata del Plan Marshall, o sea, dinero para reconstruir el país, lo usaron para sus jugadas políticas. Es que para los servicios de inteligencia de EU, lo que estaba en juego era muchísimo. Si los comunistas tomaban el poder en Italia, eso significaba básicamente entregarle el Mediterráneo a los soviéticos. Así de simple. En plena Guerra Fría, proteger a la Santa Sede era, en el fondo, proteger a todo Occidente. Y esta cruzada anticomunista se fue también para América Latina. ¿Y qué pasó ahí? Pues que el Vaticano terminó haciéndose de la vista gorda, o incluso apoyando a dictaduras de derecha. El caso de Chile es tremendo. Su apoyo, aunque no fuera explícito, al régimen de Pinochet coincidió con una época oscurísima, donde hubo 35.000 víctimas de persecución política. Y uno pensaría, bueno, se acabó la Guerra Fría, se calman las aguas. Pues no. Las jugadas políticas del Vaticano siguieron, y con todo. El mundo seguía siendo un tablero de ajedrez gigante, y la Santa Sede seguía moviendo sus piezas en partidas de altísimo riesgo. Hablemos de Jerusalén. Por más de 70 años, la Santa Sede ha estado en una batalla diplomática sin tregua. La meta, una y muy clara, que ninguna nación por sí sola controle la ciudad. Para el Vaticano, la única salida es que Jerusalén sea una ciudad internacional. Dicen que es la única forma de verdad de proteger los lugares sagrados cristianos. Y esto nos trae a tiempos mucho más recientes, con una revelación que, bueno, es para quedarse con la boca abierta. Hay documentos que muestran que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿a quién creen que espió en 2013?
a los cardenales que estaban eligiendo al nuevo papa. Y no fue cualquier cosa. La vigilancia la hizo el SCS, una unidad de élite, un equipo conjunto de la CIA y la NSA. O sea, lo mejor de lo mejor. ¿Qué nos dice esto? El valor que tiene la información que sale del Vaticano es inmenso, tan grande que hasta tus aliados más cercanos están dispuestos a expiarte para conseguirla. Bien, hemos hecho un viaje de casi un siglo, lleno de operaciones encubiertas, de política de poder, y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del millón. ¿Qué es realmente el Vaticano? Porque aquí es donde choca todo. Es la gran contradicción. A pesar de todas estas jugadas políticas que hemos visto, el papado a lo largo de la historia también ha levantado la voz y muy fuerte para hablar de la dignidad humana. Ahí tenemos el ejemplo de Pío XII. Pero ojo, la postura de la misma Iglesia sobre los derechos humanos ha dado un giro de 180 grados con el tiempo. Hubo papas que hasta despreciaban la idea, pero de repente llega Juan XXIII y, ¡pum!, un cambio radical. Empieza a defender derechos de una forma que ningún papa había hecho antes. Y ya en nuestra era, los papas más recientes usan su plataforma, su voz, cada vez más para pedir reconciliación. ¿Y dónde? Justamente en países marcados por conflictos. Conflictos en los que, irónicamente, el propio Vaticano alguna vez fue un jugador político más. Al final, la historia que nos cuentan todos estos documentos apunta a eso, a un conflicto profundo que sigue ahí, sin resolverse, entre lo que exige la fe y lo que exige el poder. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Pueden una superpotencia global y una humilde guía espiritual ser la misma cosa? ¿Pueden de verdad coexistir?